Hermano, porque en todo está el Señor. Y puede ser de mujeres, puede ser de hombres, puede ser de jóvenes, puede ser de oración, puede ser de escuela dominical, pero si Dios no está, no importa de quién sea. El Señor tiene que estar, porque la bendición de Dios, si no está, no hay nada, ¿verdad? No es el nombre del Señor. Vamos entonces a la palabra del Señor en esta noche. Capítulo número 9 del libro de los Hechos, a partir del versículo 36. Hechos 9:36, alabado es el nombre del Señor para siempre. Gracias, Señor. Y como que esta noche es un culto de mujeres, vamos a hablar de una mujer en esta noche, de la cual recoge una historia. El libro de los Hechos, Hechos 9:36, a partir del versículo 36. Cuando lo tenga, digan amén, por favor. ¿Ya lo tenemos todo? Dice la palabra del Señor en esta noche. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Gloria al nombre del Señor. Dorcas era una mujer reconocida por las personas de aquel lugar, en Jope. Allí en Jope, Dorcas tenía, no vamos a decir un ministerio como se dice hoy, ¿verdad? Pero sí tenía una actividad muy próspera, y no precisamente económicamente. Bueno, puede haber prosperado económicamente, pero Dorcas era más reconocida por el servicio que le brindaba a todas las personas en Jope. Dorcas, cuyo nombre arameo era Tabita, que significa gacela, gloria al nombre del Señor, era una mujer reconocida, pero además de reconocida, era muy apreciada y muy amada. Esto lo demuestra el hecho de que cuando Dorcas ahora se enferma y muere, las viudas y todas las mujeres que estaban alrededor de ella y que tenían que ver con todo lo que ella hacía, las viudas y todas estas mujeres estaban llorando desconsoladamente. Y aquí en esta noche nosotros queremos hablar de algo que nos hace falta a nosotros los cristianos tener, no hoy en día, en todo momento de nuestras vidas, y que nosotros lo encontramos en 2 personas, en 2 personajes que hay en este pasaje. Lo encontramos en Pedro y lo encontramos en Tabita o Dorcas. Tabita o Dorcas, como yo lo llamo, usted va a saber, porque para no decir los 2 nombres. Tabita era una mujer, repito, muy conocida, muy amada y muy querida. Pero ella era una mujer, y yo estuve buscando algo que me hablara un poco más con respecto a esto, y en la Wikipedia dice que gacela, las gacelas son, no sé si todos sabemos que son determinados tipos de ciervos o de venado. Entonces, dice ahí que se consideran como el símbolo de la gentileza. Cada nombre de las personas que llevan las personas en Israel, desde la antigüedad hasta nuestros días, cada nombre tiene un significado que tiene que ver con cómo es la persona, con alguna característica, con alguna cualidad especial de esa persona. Y dado que la Tabita en arameo significa gacela, entonces podemos entender que esta mujer era una mujer gentil, no gentil porque fuera gentil, ella era judía, sino gentil por la gentileza que tenía, por la bondad que había en su vida. Y esta bondad que había en su vida la llevó a que cuando ella muriera, las personas no solo lloraran desconsoladamente, sino fueran movidas a hacer lo que fuera, lo indecible, para que Dorcas fuera resucitada. Y entonces mandan a buscar a Pedro. Ellos se enteran de que Pedro estaba en un lugar que se llama Lida, que está cerca de Jope, dice aquí, y entonces mandan a buscar a Pedro con 2 hombres y le dicen así desesperadamente: no tardes en venir a nosotros. Pedro hasta ahora no había sido usado por Dios para resucitar a nadie. La única persona que Dios usó a Pedro para que resucitara fue en este caso Tabita o Dorcas.
Recordemos que Pablo también, cuando se cayó Eutico, Dios lo usó, oró para Eutico, y Eutico fue resucitado por el Señor. Y entonces, pero esta gente sabía quién era Pedro, por eso mandan a buscar a Pedro. Y es precisamente que lo que tenía Pedro y lo que tenía Tabita fue lo que movió a las personas a llorar, a descubrirse que necesitaban a esta persona, a descubrirse que ellos necesitaban tenerla a ella con ellos, pero también que necesitaban que viniera alguien como Pedro, porque Pedro no tenía reputación social, Pedro tenía el Espíritu Santo, pero Pedro tenía algo que en esta noche queremos ver y que se llama testimonio. Amén. Y de eso queremos hablar en esta noche. Porque Tabita era una mujer reconocida por su testimonio. Tabita dice que aquí, y si podemos ir ahí a la palabra, dice que ésta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y si nosotros vamos al libro de Santiago, cuando Santiago habla de la religión, sin mácula y sin mancha, una de las cosas de que habla Santiago es de ayudar a los huérfanos y a las viudas, y es de hacer otras cosas que tienen que ver con este ministerio que hacía Tabita. Esta era una mujer que ayudaba a las personas, esta era una mujer que servía a los demás, pero esta era una mujer que era reconocida delante de las personas ahí en Jope. ¿Por qué razón? ¿Por qué situación? Pues sencillamente porque ella tenía un buen testimonio delante de todas estas personas. Y si nosotros vemos el libro de los Hechos, de que comienza el libro de los Hechos hasta que termina, y sobre todo si nos detenemos en la elección de los 7 diáconos allí en la iglesia primitiva, vemos que uno de los requisitos para elegir a los diáconos y uno de los requisitos que las personas siempre buscaban cuando iban a imitar a alguien, o cuando tenían necesidad, o cuando de seguir a alguien, o cuando querían reconocer a alguien, era su testimonio. Amén. Porque era importante el testimonio en la iglesia primitiva. Era muy importante el testimonio. Si nosotros vemos la situación de Ananías y Zafira, nos damos cuenta de que una de las cosas que llevó fue el mal testimonio que ellos dieron, porque ellos mintieron al Espíritu Santo, pero esto fue un mal testimonio de ellos. Y esto, gracias a Dios, que lo que provocó no fue que se desmoronara la iglesia, sino que provocó, dice, que un gran temor, y la gente tuvo más temor a Dios en ese tiempo, gloria al nombre del Señor. Pero Tabita era una mujer reconocida, hermano, porque daba limosna. Pero más que dar limosna también dice que abundaba en buenas obras. Y la persona que abunda en buenas obras es porque tiene a Cristo en su corazón. Amén. Porque si nosotros vamos a la esencia del cristianismo, vamos a decir que es lo siguiente: yo me convierto a Cristo. Yo no puedo hacer buenas obras si no tengo a Cristo en mi corazón, porque las obras no salvan. Me va a salvar o me salva la fe mía en Jesucristo con lo que yo haga que agrada al Señor en mi vida. Y entonces esa fe que yo tengo en Jesús y esa manera mía de actuar como cristiano es lo que va a hacer que yo abunde en buenas obras, porque esas buenas obras las va a poner el Señor en mi vida para que yo las haga, gloria al nombre del Señor. Por eso es que Tabita abundaba en buenas obras, porque era una mujer de testimonio para la comunidad, era una mujer de testimonio para toda la gente que vivía allí. Pero cuando Tabita se muere ahora, que la ponen allí y la preparan, por favor hermano, concéntrese aquí, y la preparan, porque esta es la palabra de Dios, y la preparan en necesidad inmediatamente. Ellos la prepararon como que le iban a velar, que iban a hacer todo el ritual, lo que hacían con los muertos en ese tiempo, pero sencillamente ellos mandaron a buscar a Pedro, porque ellos creyeron que todavía Dios podía hacer algo en la vida de Tabita. Pero no solo porque creyeron que Dios podía hacer algo, sino porque ellos reconocieron que esta era una mujer de testimonio, que era muy útil para esa ciudad, que era muy necesitada para esa ciudad, porque era una persona a la cual ellos seguían, a la cual ellos admiraban, en la cual ellos veían algo que ellos querían tener. Y eso es lo que nosotros como cristianos en esta noche, Dios quiere que entendamos, que para que nosotros podamos alumbrar a este mundo con la luz de Cristo, tenemos que tener un testimonio que nos haga que las personas nos quieran seguir, que haga que las personas nos quieran imitar, que haga que las personas quieran tener lo que nosotros tenemos. En la iglesia primitiva todo el mundo respetaba a Pedro, no porque era el líder de la iglesia en Jerusalén, y el líder en sentido general de la iglesia en ese tiempo, el apóstol, el principal de la iglesia primitiva en ese tiempo, sino por el testimonio que tenía Pedro. Aun cuando le falló a Dios, aun cuando Pablo le dice hipócrita, porque se sentaba a comer con los gentiles y cuando venían los judíos se separaba. Pero eso demostraba que era un hombre carnal igual que nosotros y que le fallaba a Dios igual que le fallamos a Dios nosotros todos los días. Pablo lo confrontó, pero Pedro tenía un testimonio que ni esto hizo que el testimonio de Pedro fuera manchado.
Y ese testimonio de Pedro, del poder del Espíritu Santo de él que había en él, de la unción que había en él, pero del temor de Dios que había en él, y que él había acompañado a Jesús, y que él era un hombre con tremendo testimonio, es lo que hizo que estas personas lo mandaran a buscar. Porque mire usted, que no es como lo que decíamos la semana pasada, que Cornelio tuvo una visión, y en la visión Dios le dijo que mandara a buscar a Pedro. No, no, estas personas inmediatamente no dijeron, vayan a buscar a Felipe, vayan a buscar a Santiago. No, dijeron, vayan corriendo y busquen a Pedro. Y díganle, por favor, con estas palabras, no tardes en venir a nosotros. Aquí hay dos personas de testimonio, un líder de la iglesia, en la iglesia primitiva, y una mujer que quizás no tenía la fama que tenía este hombre, este líder de la iglesia en ese tiempo, pero era una mujer que con sus buenas obras y con su testimonio movía a la ciudad donde ella vivía. Y eso es lo que nos hace falta en este tiempo a nosotros los cristianos. Tener un buen testimonio, no porque haga falta para vivir como cristiano, sino porque la palabra de Dios dice que yo tengo que tener un buen testimonio delante de los demás. Porque dice Mateo 5:22, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Quiere decir que la luz de Cristo que hay en mí tiene que alumbrar delante de los hombres. ¿Y de qué manera alumbra? Teniendo un buen testimonio. Ahora, ¿qué cosa es un buen testimonio? Andar como Jesús andaba. Amén. Hacer lo que Jesús hacía. Quizás no somos perfectos, por supuesto. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Fue probado en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros somos probados, pecamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona y seguimos adelante. Pero eso no hace que nuestro testimonio se manche. Lo que hace que nuestro testimonio se manche es que nosotros hagamos lo que a Dios no le agrada delante de los hombres. Y aún delante de nuestros hermanos dentro de la iglesia, muchas veces. Gloria al nombre del Señor. Hermano, hay muchas maneras de manchar el testimonio, muchas maneras de no ser esas personas como Pedro y como Tabita, que tenían un buen testimonio. Podemos tener un testimonio muy bueno y en cualquier momento, si nos descuidamos, ese testimonio puede ser manchado delante de los hombres. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cuidar en estos días, sobre todo la relación nuestra con Dios, porque de esa relación nuestra con Dios sale el buen testimonio que nosotros vamos a tener. Porque el hombre y la mujer que vive de rodillas, que ama a Dios, que teme a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios y quiere hacer lo que Dios le agrada, sencillamente va a tener siempre un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Yo recuerdo que hace muchos años, Mari y yo éramos novios todavía, y a veces nosotros pasamos por encima de los principios y no nos damos cuenta que más que los principios cristianos, está por encima de eso nuestro testimonio delante de las personas. Yo recuerdo que nosotros éramos novios todavía y el abuelito de Mari era una persona buenísima, un hombre que no hablaba por no ofender como dicen las personas del mundo. Buenísimo, quiero decir, humanamente, en cuanto a su manera de ser, a su manera de actuar. Era una persona muy noble. Y yo recuerdo que una vez yo estaba visitando a Mari en Higüey y él, el pobre, él acostumbraba a comprarle sus tabaquitos a los amigos, un amigo, no sé, cuando venían, para él tener, para regalárselo, porque era su manera de él agradecer, de él de estimular, no sé, a sus amigos. Y él vino un día, yo estaba en la cocina en casa de Mari ahí con mi suegro y con Mari y eso, y él vino, Juan Carlos, ¿por qué tú no vas a la bodega un momentico y me compro un par de tabaquitos y que me hace falta? Hermano, yo con el dolor de mi alma le dije, mire Mario, me da tremenda pena con usted, mándeme a pídame que le traiga lo que usted quiera, pero saque cigarro, ron y tabaco, no me lo pida porque no lo voy a hacer. Porque yo no lo hago, porque a Dios no le agrada. Mari está ahí que lo puede decir que es testigo. Con el dolor de mi alma lo hice, pero yo no podía pasar por encima de mis principios cristianos. Porque cuando yo pasara por encima de esos principios cristianos, más allá de mis principios cristianos, iba a estar manchando mi testimonio. ¿Por qué? Porque entonces, mañana, el enemigo me iba a decir, ¿cuál es tu problema? Si mira, el abuelo de Mari te hizo esto y mira, enseguida caíste. Te puse la carnada y enseguida caíste. Yo recuerdo hace muchos años una anécdota que escuché, una anécdota porque era real, de un pastor, un predicador, que escuché una predicación hace muchos años, y él narraba la historia de una joven que ministraba la alabanza en la iglesia. Era una joven que cantaba, que ministraba, que imponía las manos, oraba por las personas en el tiempo de la alabanza, y tenía una tremenda administración, era muy admirada, y sobre todo, Dios la usaba mucho. Y en una ocasión entró un hombre a la iglesia, y cuando ese hombre entró a la iglesia se sentó cuando empezó la alabanza,
empezó el Espíritu Santo a moverse y empezó la alabanza y todo comenzó un mover tremendo y pasaron las personas al altar y ese hombre pasó al altar y esa muchacha como de costumbre hacía ella, ¿qué hizo? Vino donde estaba el hombre y le puso la mano encima y le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno, demonio, que lo sueltes. Y el demonio que estaba en el hombre le dijo: tú me vas a ordenar que lo suelte, tú que estás en fornicación con el vecino al lado de tu casa, tú que tienes un mal testimonio delante de todas las personas y todos los vecinos tuyos, tú que te haces la cristiana y sin embargo vas para el cabaret a las 12 de la noche. Y el demonio la desacreditó de tal manera, le desacreditó su testimonio, hermano, que dice que la joven salió corriendo gritando por la puerta de la iglesia y nunca más regresó, se apartó del Señor. Y nosotros tenemos que entender, y usted dice: no, que duro está esto, pero mire, a los hijos de Seba le pasó lo mismo. Seba, uno de los principales de la sinagoga ahí, y los hijos de Seba, como eran uno de los principales, ellos dijeron, vieron a Pablo echando fuera demonios, ellos dijeron: no, vamos para allá que tú verás ahora. Y cuando le dijeron al endemoniado, en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús, le dijo: a Pablo hemos oído y a Jesús lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y no solo era porque no tenían el poder del Espíritu Santo, era porque no había testimonio ninguno. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro testimonio va a marcar la diferencia en el mundo donde nosotros vivimos. Que nuestro testimonio va a hacer que personas nos admiren y quieren que nosotros estemos en perfecto estado al lado de ellos, como hicieron con Tabita. Tabita era necesaria para la comunidad, Tabita era muy útil en la comunidad, pero era muy amada porque era una mujer que abundaba en buenas obras. Dar limosna, cualquiera da limosna. El que tiene dinero puede dar limosna, pero abundar en buenas obras, cualquiera no abunda en buenas obras. Porque abundar en buenas obras es ser una persona que se desprenda completamente y, como su nombre lo indicaba, ser una persona llena de una gentileza tal que pueda ser admirada por los demás. Y eso es un buen testimonio. Y Pedro era un hombre admirado por la iglesia de Jerusalén, porque Pedro padeció persecución, porque Pedro estuvo al lado de los hermanos, lo metieron en la cárcel, no renunció a Jesús, y aún así le dijo al Sanedrín judío: es necesario, es menester que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y muchas cosas que hizo Pedro que le hicieron ganar no una reputación como se dice en el mundo, sino un buen testimonio delante de sus hermanos y delante de las demás personas. Cuando estaban en Pentecostés, ¿qué hizo Pedro? Cuando dijeron que aquellas personas estaban borrachos, estaban ebrios, el que se paró fue Pedro y dio un sermón que hizo que se convirtieran 3.000 personas, y después dio otro en el pórtico de Salomón que se convirtieron 5.000 personas más. Pedro era un hombre reconocido por la iglesia en Jerusalén, en todas las ciudades por donde iba, igual que Pablo, por el buen testimonio que tenían, hermano. Todos estos hombres eran personas, hombres y mujeres de buen testimonio, que no había nada, tenían cosas malas igual que nosotros, porque eran seres humanos de carne y hueso, pero eran de un buen testimonio y se preocupaban mucho por su temor a Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos ser fieles a Dios de tal manera que guardemos nuestro testimonio. Porque te voy a decir algo en esta noche: Dios nos conoce y sabe quiénes somos, pero el enemigo de las almas nos conoce y sabe quiénes somos también. Él no puede entrar aquí a mis pensamientos, pero todo lo que yo hago y lo que yo hablo, Él lo está escuchando y lo ve y lo sabe. Entonces, si yo ahora aquí me paro a hablar, me paro a predicar, y yo soy el santo más grande que haya predicando, y cuando yo llegue ahí a mi casa le digo una mala palabra a Mario, o lo ofendo, o le levanto la mano, hago cualquier cosa, la trato mal, Dios me va a reprender, el Espíritu Santo a mí, y le voy a pedir perdón. Pero ¿sabe lo que va a decir el enemigo? Me va a decir: tú que maltratas a tu esposa, porque eres el acusador de las almas. Y no podemos olvidarnos que si nosotros no tenemos buen testimonio, el primero que se va a levantar para acusarnos es Satanás. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Hace muchos años, hace unos años, varias veces, había una persona cristiana que en varias ocasiones yo fui a la bodega, hermano, y a mí me daba pena porque todo el mundo sabía que esa persona era cristiana, y yo coincidí con esa persona en varias ocasiones, en que yo llegué y aquella persona tenía la caja de los tabacos encima del mostrador, escogí todo como la gente que fuma, como las personas que fuman tabaco, escogí el tabaco y todo porque le llevaba un familiar querido. Esa persona le compraba los tabacos a ese familiar querido, y entonces llegaba, todo el mundo se quedaba atónito, yo me daba cuenta, a mí me daba pena, yo bajaba la cabeza porque imagínense una persona que predicaba, que cantaba, que hacía muchas cosas y que tenía un testimonio
delante de las personas, que de pronto llega a una bodega y pida 2 o 3 tabacos y empieza a coger los tabacos, pague los tabacos y compre tabacos, y todas esas personas que son cristianas ahí estén viendo a esas personas que son inconversas ahí, que la conocen, saben quién es esa persona y saben que es cristiana, de pronto vean a esa persona comprando tabaco, cogiendo tabaco y todas esas cosas. Las personas no van a decir es para fumárselo a su familiar. Lo primero que van a pensar es que a lo mejor ella está fumando también escondida. Sí, hermano. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser esas personas que seamos admiradas, no como el mundo. El mundo admira a las personas por el conocimiento que tienen, por el nivel social que tienen, por el nivel económico que tienen, o quizás por el nivel educacional que tienen, porque es médico, o es profesor, o es ingeniero, o es científico, o es una persona muy importante, o tiene mucho dinero, o trabaja en una shopping, etcétera, 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 para no decir, seguir diciendo en esta noche. Pero las personas a nosotros nos tienen que admirar por nuestro buen testimonio, por nuestra buena vida, nuestra vida correcta delante del Señor y delante de los hombres. Y en esta noche eso es lo que quiere Dios hablar con nosotros, porque Dios está muy preocupado por el testimonio de su pueblo, hermano. Y el testimonio de nosotros no se mancha solamente haciendo esas cosas que se ven a simple vista. No, ahí en Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, dice que tengamos cuidado de las pequeñas zorras que minan la viña. Sí, señor. Y hay muchas cosas que nosotros descuidamos muchas veces, incluso en la obra de Dios. A veces damos mal testimonio hasta predicándolo a las personas del mundo. ¿Sí? Porque a veces nos ponemos hasta guapetones. Nosotros en una ocasión por poco nos buscamos un problema ahí debajo de la puerta de la casa, porque había una persona ahí que fue a predicarle a 3 muchachos que estaban vendiendo y por poco le caen a machetazos a esa persona. Y nosotros con la mano en la cabeza orando, intercediendo, porque aquello se puso feo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros somos, como dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor, somos cartas leídas, abiertas delante de las personas. Hay una poesía más que Mari declamaba antes, que dice que vale más un buen testimonio que un libro grande de historias. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano, porque realmente nuestro testimonio importa mucho a las personas. Parece que no, pero las personas sí nos están mirando. Parece que no, pero las personas sí están atentos a lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros hacemos y a cómo nos comportamos nosotros delante de las propias personas. Y ya le digo, no solamente con que nosotros fallemos en pecado, que las personas vean y que sepan que eso es pecado, no. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que nosotros a veces hacemos, en las que nosotros no damos buen testimonio, hermano. Cuando yo creo que yo soy más importante que Ariel, porque Ariel entró hace un año y yo llevo 20, 30, no sé cuántos años en el Evangelio, y yo lo miro por encima, y yo comienzo a envanecerme, y yo le digo, no, Ariel, siéntate ahí, yo lo voy a hacer. Yo estoy dando mal testimonio delante de Ariel, porque yo tengo que ser ejemplo de Ariel en humildad, yo tengo que ser ejemplo de Ariel en temor de Dios, yo tengo que ser ejemplo de Ariel en que